Todos verán, todos verán. Buenas noches, los saludo hoy 8 de diciembre, mes de Acción de Gracias. Sin lugar a dudas, tenemos muchos motivos para estar agradecidos con el Señor. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 21, 9b. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Deseamos recibir lo que Dios tiene en su corazón para nosotros. El tema para hoy es meditar en nuestros pensamientos y en nuestros caminos. Damos gracias al Señor en esta noche por esta oportunidad y oramos que seas tú, amado Espíritu Santo, glorificándote, fluyendo, abriendo el entendimiento, Señor, manifestando eso que tienes para nosotros, Señor, porque todos los días nos das, Señor, todos los días. Tú eres el Dios que nos sustenta y que te manifiestas con poder y gloria. Y quedamos dispuestos para ti, amado Espíritu Santo, declarando la libertad allí en cada lugar donde están mis hermanos y aquí donde estoy yo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta noche quiero compartirles acerca de lo que el Señor nos manda acerca de meditar en nuestros pensamientos y en nuestros caminos. Para ello quiero que compartamos en el libro de Ageo. Vamos a leer el libro de Ageo. Ubiquémonos en el libro de Ageo. En el Antiguo Testamento, luego de Sofonías, está el libro de Ageo y veamos qué nos quiere decir el Señor esta noche. Dice así. Vamos a leer desde el capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1 y vamos a ir desarrollando el tema. Hoy vamos a estar concentrados allí en el libro de Ageo. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, veamos a ver cuál fue esa palabra que el Señor envió, tanto a Zorobabel como al sumo sacerdote llamado Josué por medio del profeta Ageo. Dice el verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso es lo que dice, lo que el Señor, que siempre nos escucha lo más profundo, lo más secreto y lo que hablamos en lo secreto, Dios todo lo está escuchando. Y Él sabía que el pueblo había dicho esto, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso es lo que el Señor decía que el pueblo estaba diciendo, pero miremos el verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es lo que manda decir el Señor a este pueblo por medio de su profeta Ageo. Volvamos a leer lo que les dice. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Está hablando con el pueblo de Judá. En este momento se está refiriendo específicamente al pueblo de Judá, y está hablando por medio de su profeta Ageo, y está hablando a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, y al pueblo que había en ese momento, que habían regresado del exilio. Recordemos que esto sucede cuando el pueblo de Israel estuvo en el exilio 70 años a raíz de la desobediencia. El Señor les había mandado profetas que se arrepintieran, que se vuelvan de sus malos caminos, pero como se persistían y no obedecían, entonces el Señor llegó y dijo,
estarán fuera 70 años. Cuando cumplan los 70 años regresarán nuevamente aquí a Judá. Y así fue, aquí estaban en ese cumplimiento, estaban retornando del exilio hacia su tierra, a Judá y a Jerusalén. Pero entonces ellos llegaron a edificar sus casas, a ponerlas bonitas. Cuando dice artesonadas se refiere a bien acabaditas con todos los arreglos que se le hace a una casa. Y ellos estaban ocupados en eso. Entonces cuando el Señor les manda a decir por medio del profeta Ageo estas palabras. Y dice el 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ellos pensaban que estaban bien, estaban felices, gozosos porque regresaban de una cautividad, de una esclavitud, de una tierra ajena donde eran maltratados, rechazados, esclavizados, a su propia tierra donde iban a tener libertad, donde iban a poseer sus casas, iban a construir sus propias casas, iban a cultivar, iban a recoger lo que el Señor les diera en su bendición. Pero entonces ellos se olvidaron de la casa del Señor. Y por eso el Señor le manda a decir por medio del profeta Ageo que primeramente mediten en sus caminos. Y veamos qué más le sigue diciendo. Dice el 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelve y dice, meditad sobre vuestros caminos. Primeramente ellos estaban ocupados edificando sus casas, arreglándolas bien bonitas, pero no habían caído en cuenta de lo que el Señor les dice en el verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ellos ni habían caído en cuenta de eso. Y dice el 7 nuevamente, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Vamos a ver por qué deben meditar. Dice el 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Les mandó a construir la casa del Señor, porque ellos se habían olvidado del templo. El templo fue destruido cuando ellos fueron sacados. Ese templo donde ellos se reunían a adorar al Señor, a llevar las ofrendas, los sacrificios, el culto al Señor, estaba totalmente arruinado. Y cuando regresaron, ellos se olvidaron de eso. Y entonces el Señor los exhorta y les dice, mediten en sus caminos. ¿Por qué? Porque hay que reedificar. Ellos estaban diciendo, no, todavía no es el tiempo de edificar el templo del Señor, la casa del Señor. Entonces no le estaban rindiendo culto al Señor, porque era en un lugar específico. El Señor le había dicho que en Jerusalén era donde se debía adorar, que allí el Señor iba a escuchar los ruegos de su pueblo, que los perdonaría, que los bendeciría, todo lo demás. Entonces ellos se olvidaron totalmente de eso. Y por eso el Señor les manda a decir esta palabra. Dice el 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Estaban totalmente ocupados en las cosas de ellos y totalmente se habían olvidado de reedificar la casa del Señor. Entonces dice el 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ellos estaban ocupados edificando sus casas y poniéndolas bonitas, pero mire que el mismo Señor le dice, mediten, mediten, mire que ustedes no están teniendo en cuenta lo siguiente, no estaba la bendición del Señor. Aunque habían regresado del cautiverio, sembraban y no recogían. Guardaban en el bolsillo y era en bolsillo roto.
Todo esto que dice aquí en el 11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Esa era la situación de ellos. Por eso el Señor en 2 ocasiones le dice, meditad en vuestros caminos. El Señor nos tiene que llamar a meditación porque nosotros a veces andamos y no meditamos, no pensamos, no analizamos. Bueno, ¿qué pasa? El Señor nos trajo del exilio, pero la bendición no se ve. Porque ellos sembraban y no recogían, comían y no se saciaban, bebían y no se saciaban de la sed, no se les quitaba. Pero no habían caído en cuenta. Entonces el Señor les llama a meditar en sus caminos. Y dice el 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Meditaron y dijeron, uy, sí, claro, estamos ocupados en lo nuestro y no nos hemos ocupado de la casa del Señor, para que Él haga morada con nosotros, para que nos bendiga, para que nos prospere. Oyó Zorobabel, que era el gobernador de Judá en ese momento, y oyó Josué, el sumo sacerdote, que el Señor había puesto para ministrar las ofrendas y todo lo que se hacía en el templo. Y oyó el pueblo también las palabras que Dios mandó a través de su profeta Ageo. ¿Y qué pasó? El 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El Señor dice, yo estoy con ustedes, pero mediten en sus caminos, miren lo que están haciendo. Es tiempo de que edifiquen sus casas y mi casa, como dice el verso 9, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces, el Señor dice, yo estoy con ustedes, pero fíjense, mediten en sus caminos, pongan en orden las cosas. Primeramente, reedifiquen el templo. Y allí yo me les voy a manifestar, voy a recibir sus ofrendas, voy a recibir sus oraciones y los bendeciré. Entonces, importante, este pueblo no había meditado en sus caminos. Y el Señor, que sí lo sabe y que cuida de su pueblo y que lo gobierna, que lo apacienta, le mandó su profeta, no se quedó callado, porque él se hubiera podido quedar callado y la situación de este pueblo era que podrían haber seguido en ruina, en escasez. Entonces nosotros también, ¿cómo estamos ahora? Nosotros acabamos de salir de una pandemia y de un paro bastante fuerte, donde los alimentos se subieron, todo en este momento, todos los productos en Colombia están altísimos, y no por la pandemia, parte la pandemia, pero parte el paro también. Entonces nosotros tenemos que meditar, Getsemaní. Esperemos, el Señor sabe que necesitamos un lugar, sabe que estamos buscándolo, pero de pronto Él, que sí conoce nuestros corazones, sabe que también hemos desmayado en buscar y dar para esa edificación de ese lugar donde vamos a reunirnos, donde el Señor va a escuchar nuestras oraciones, donde el Señor va a bendecir la obra de nuestras manos, donde el Señor va a reprender al devorador por nosotros. Entonces, meditemos en nuestros caminos. En 2 ocasiones el Señor les dice eso a Judá, tanto al gobernador Zorobabel como al sumo sacerdote, que eran las 2 autoridades que Dios había puesto en ese momento sobre el pueblo. Entonces, meditemos. ¿Cómo está nuestra economía? Meditemos cómo está nuestra economía y por qué está nuestra economía. Queremos hace mucho rato, queremos un lugar propio para reunirnos y no lo hemos podido tener. ¿Nos estamos esforzando? ¿No tenemos la bendición del Señor? ¿Por qué no la tenemos? ¿Será? ¿Por qué será? ¿En qué estamos gastando en nuestras casas?
De pronto queremos embellecer nuestra casa, queremos darle regalos a nuestra familia. En esta temporada de diciembre queremos hacer muchos regalos a las personas, pero ¿quién va primero? ¿Qué debe de estar primero? La palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Es importante. El Señor acá le manda a decir por Ageo también que Él está con ese pueblo. ¿Qué nos dice hoy a nosotros? Él está con nosotros. Pero su bendición tenemos hasta que nos sobreabunde. ¿En qué estamos ocupados? ¿Verdad nos estamos esforzando por llevar ese protemplo? Es por las actividades que se deben hacer. ¿Estamos ocupados realmente en eso? Meditémoslo. Meditémoslo porque necesitamos que la casa del Señor, específicamente Getsemaní, tenga un lugar donde congregarse. Tengamos un lugar donde congregarnos. Pero entonces, ¿realmente lo estamos haciendo como Dios dice? Primeramente Él, o gastamos todo y después le decimos al Señor, no, es que yo necesité esto para esto y se me olvidó. Yo sí lo había prometido, pero no, se me olvidó. No, al Señor no lo podemos dejar de último. Y mire que es la casa del Señor. Entonces, ¿estaremos nosotros hasta cuándo sin lugar donde congregarnos? El Señor nos manda a decir, meditemos en nuestros caminos. Estábamos en el 13, donde dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El Señor está con nosotros, porque Él lo prometió en el nuevo pacto. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor es fiel y verdadero. Nosotros somos los infieles. Como dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Meditemos. Sigamos con el 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Nosotros necesitamos ser despertados en el espíritu, porque nosotros andamos mucho en la carne. Nosotros andamos mucho en la carne y la nueva vida que el Señor nos ha dado es en el espíritu. Debemos andar en el espíritu y debemos orar para que el Señor despierte nuestro espíritu para poder hacer lo que hizo este pueblo. Y trabajaban en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Nosotros tenemos que ocuparnos en eso, en edificar ese lugar, en adquirirlo. Pero ¿cómo se va a hacer? Se necesita que aportemos. Todo este pueblo tuvo que aportar y luego con sus propias manos ayudar a construir. Y dice el 15, y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En ese tiempo fue que sucedió que se empezó a reedificar la casa del Señor. Entonces, en esta primera parte, en el capítulo 1, el Señor nos lleva a meditar en nuestros caminos y específicamente a darle un primer lugar a reedificar su casa. Y a nosotros, Getsemaní, específicamente, a esforzarnos por adquirir ese lugar y por embellecerlo, para que el Señor escuche nuestras oraciones, responda a nuestras oraciones, reciba nuestras ofrendas, hagamos que nos congreguemos para los discipulados, para los tiempos de ayuno, para los tiempos de oración, para los tiempos de comunión, para esas reuniones en conjunto donde el Señor envía bendición y vida eterna, porque nosotros nos podemos congregar en nuestras casas, pero el diseño del Señor es que hay un lugar específico donde nos reunimos todos y allí Él envía bendición y vida eterna. No nos durmamos, despertémonos, que el Señor despierte nuestro espíritu. ¿Para qué? Que despierte el espíritu de los pastores, que despierte el espíritu de la junta, que despierte el espíritu de todos los que en este tiempo hemos perseverado, porque necesitamos ese lugar. Entonces meditemos cómo está nuestra economía y por qué está nuestra economía así. Porque ellos cayeron en cuenta, claro, sí, nosotros nos ocupamos primero de lo nuestro y de segundo, mire que el verso 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo,
Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová, que la casa de Jehová sea reedificada. Nosotros de pronto, ¿qué hemos dicho? ¿O qué hemos pensado? No, es que tal vez más adelante, cuando yo esté mejor, cuando tenga mejor la economía. No, es al contrario. Nuestra economía no va a estar mejor si nosotros no le damos el orden que Dios le da a las cosas. Y es primero esforzarnos en reedificar, en tener un lugar propio. Hace tiempo estamos trabajando por un lugar propio. ¿Por qué no estamos alquilando? Porque queremos un lugar propio. Lo que hemos invertido en arriendo 20 años, después nos quedamos sin local. Más cuando tengamos el local, aunque venga pandemia, aunque lo que vea el Señor, prosperará la obra en nuestras manos. ¿Para qué? Para mantener ese lugar. Mientras estemos en la tierra, debemos congregarnos. Damos gracias a Dios que nos sacó bien de esta pandemia. Damos gracias a Dios que nos ha sacado de ese paro, pero también tenemos que meditar en nuestros caminos, porque de pronto hemos dicho, no es tiempo aún de tener ese local, no es tiempo aún de que nos volvamos a congregar. Sí es tiempo. Con esto que el Señor nos está diciendo, sí es tiempo. Entonces, primeramente meditemos en nuestros caminos. Y vamos a ver en el capítulo 2, sigamos leyendo. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, un mes después, vuelve el Señor a mandar su profeta. Vamos a ver qué dice. Capítulo 2, verso 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Mire que en todo momento está hablando al gobernador, al sumo sacerdote y a todo el pueblo. Y veamos qué dice el verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Segunda vez que dice que está con ellos y que se esfuercen y que trabajen, porque el Señor está con ellos, está con nosotros, porque esta palabra hoy es para nosotros. No sé cuántas cosas hemos consentido en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nos han llevado a estar como quietos en ese sentido. No, que el Señor despierte nuestro espíritu, que nosotros nos esforcemos y que trabajemos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Dice el quinto, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Cuántos temores han venido a nuestras vidas? El Señor prometió que su espíritu estaría con nosotros todos los días para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos que no debemos tener temor. Los temores no vienen de parte de Dios. Esas son cosas propias de nosotros que todavía consentimos temores en nuestras vidas, y obviamente las cosas externas que nos quieren hacer a menospreciar, a decirnos estos no pueden. Aún la misma iglesia del cuerpo de Cristo en Cali nos ha menospreciado y nosotros nos hemos creído eso. No, tengamos cuidado con eso. Somos hijos de Dios y Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe cuál es la diferencia? El echar fuera el temor, el esforzarse y el trabajar, porque el Señor está con nosotros. Esa es la diferencia. Dios no hace diferencia con estos hijitos, sí los quiero más, a estos sí los bendigo, a los otros no. Ese maní forma parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y el Señor hoy nos dice, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero sí nos dice, esfuércense y trabajen, porque el Señor está con nosotros. Y dice el verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones,
y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros sabemos que están sucediendo y aconteciendo muchas cosas vertiginosas hacia el fin, hacia la profecía que se ha enviado de los últimos tiempos. Y el Señor hará muchas cosas. Pero mire que el Señor le dio esta profecía a Judá, que vendrá el deseado de las naciones, que es el Señor Jesucristo, pero a la vez le está diciendo que reedifiquen ese lugar. Y a nosotros también, nosotros hemos sido edificados en la palabra profética, en el Apocalipsis y en los profetas. Para los últimos tiempos nosotros sabemos lo que está aconteciendo y lo que acontecerá, pero no nos podemos quedar dormidos, ni llenos de temor, ni perezosos, sino que tenemos que meditar en nuestros caminos, poner las cosas en el orden de Dios y hacer las cosas que el Señor nos dice. ¿Por qué? Él lo dice. La gloria postrera de esta casa, el verso 9, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor está con nosotros. Esta palabra me la ha dado el Señor y la he tomado y la quiero poner sobre Getsemaní. En esta noche la quiero poner específicamente sobre Getsemaní, porque nosotros estamos trabajando por un lugar. No desmayemos, no tengamos miedo, esforcémonos, pongamos nuestras casas en el orden que Dios establece, nuestros ingresos, nuestros pensamientos, nuestros corazones en el orden que Dios establece, para que no nos escasee, sino que vamos a ver acá lo que el Señor nos va a decir. Sigamos leyendo. A los 24 días del noveno, el verso 10, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Agea, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Mire que aquí ya está hablando de la ley, ya no está hablando de la casa, ni de la casa de ellos, sino que va a hablar de la ley. Dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Porque ellos tenían eso escrito en la ley. Pero mire el 14 dice: Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué dice el Señor eso. Ahora pues, meditad. Tercera vez que en Ageo el Señor llama a todos ellos a meditar. Ahora pues meditad en vuestros corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿En qué hay que meditar? Vimos en el verso 5 y 7 que había que meditar en nuestros caminos. Ahora nos está llamando a meditar en nuestros corazones. Vamos a ver qué es lo que tenemos que meditar. Antes, el 16, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, la mitad. Iban por algo y estaban escasos, iban por 20 y tenían solo 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, menos de la mitad. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Porque la conversión es de corazón. Una son nuestros caminos y otra cosa es nuestro corazón. Y el Señor quiere que nos convirtamos de corazón. De corazón. Él dice: arrepentíos y convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Y el reino de los cielos trae su bendición. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán
añadidas, pero lo que estamos ofreciendo es inmundo delante de Dios. No lo sabemos, cada uno lo sabe. Dios y cada uno sabemos qué hemos estado ofreciendo delante de Dios que para Él es inmundo. Entonces tenemos que arrepentirnos y convertirnos de corazón, meditar en nuestros corazones si nos hemos convertido realmente al Señor. Sigue diciendo el 18, meditad nuevamente. Meditad pues en vuestro corazón nuevamente. 2 veces nos lo dice. En el verso 15 y en el verso 18 nos dice que meditemos en nuestros corazones. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Convertirnos al Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cosas tenemos guardadas en nuestro corazón todavía que no son del Señor? La palabra dice que nos limpiemos de toda contaminación de espíritu y de carne. Tenemos que limpiarnos, porque es que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros podemos pasan los años y no nos convertimos de corazón al Señor. Eso es inmundo lo que ofrezcamos delante de Él. Entonces el Señor nos dice, sí, meditemos en nuestros caminos. Yo estoy con ustedes, esfuércense, sean valientes. Yo les despertaré en el espíritu, pero meditemos en nuestros caminos y en nuestros corazones. Convirtámonos de corazón al Señor. No contristemos más el Espíritu Santo, porque es que a nosotros no se nos dio el Espíritu Santo para estar todos los días con nosotros, para conceder los deseos de nuestro corazón en la carne, sino en el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Con quién estamos compartiendo nuestro corazón? ¿Con qué cosas tenemos en nuestro corazón que no agradan a Dios? Dios nos dice, Él está con nosotros. No nos va a dejar ni nos va a desamparar, pero también nos manda a decir que nos convirtamos de corazón, que meditemos en nuestros corazones. Porque a veces meditamos, bueno, mañana qué voy a comer, mañana no hay remesa, si hay remesa, tengo trabajo, no tengo trabajo, tengo esposo, no tengo esposo, tengo novio, no tengo novio, tengo hijos, no tengo hijos, etc. Esas son las cosas que a veces nosotros meditamos y nos preocupamos más en vez de meditar si realmente estamos agradando a Dios conforme a su palabra y a su Espíritu Santo. Y dice el 19, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Apenas viene la palabra bendición. ¿Por qué viene apenas la palabra bendición? Porque ellos estaban pensando en arreglar primero sus casas y en tener sus propias cosas, pero lo que estaban ofreciendo delante de Dios era inmundo para Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede decir si lo que estamos ofreciendo a Dios es agradable a Dios o no. Y debemos preguntarle, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad. El Espíritu Santo es el que nos puede dar un espíritu recto y noble para hacer su voluntad. Y ya nos fue dado el Espíritu Santo. Él mora en nosotros, pero ¿hasta qué punto lo hemos contristado o apagado? Cada uno tiene que preguntarle al Señor, porque eso es algo muy personal. Y mire que apenas viene a hablar de bendición. Fue Él el que le dijo, sí, reedifiquen mi casa. Porque Él fue el que lo mandó que estuviera en ese lugar y que allí en ese lugar era que iba a escuchar la oración, que en ese lugar iba a recibir las ofrendas que se le hacían, los sacrificios, los holocaustos, las lámparas encendidas, el pan de la propiciación, el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote y todo eso. En el nuevo pacto es en la comunión con el Espíritu. Acerquémonos pues confiadamente para hallar esa misericordia y esa gracia para el oportuno socorro. Por la sangre de Cristo Jesús es que nos podemos acercar. Pero el Espíritu Santo sabe lo que hay en nuestros corazones. ¿En qué momento llega la bendición? Dice el verso 19. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. El Señor, el propósito que tiene es bendecirnos.
que haya en abundancia para tanto la reedificación del templo como para qué, como para nuestras casas. Pero no en el orden nuestro, que primero buscamos lo nuestro, y si me queda, pues le doy al Señor. Así no es. En el reino de los cielos no es así. Primero está el Señor, y entonces Él nos bendice y nos multiplica. El deseo de Dios y la voluntad de Dios es bendecirnos, pero meditemos en nuestros caminos y meditemos en nuestros corazones, porque esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Dice el 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Es el Señor que nos ha escogido. Pastores, Pastor Orlando, Pastor Ariel, Junta Asesora. El Señor fue el que nos escogió. Él está con nosotros. Él hará temblar a nuestros enemigos, a aquellos que nos han oprimido, aquellos que nos han menospreciado, que se han burlado de nosotros, que han dicho tantas cosas que de pronto nosotros mismos no lo creímos. No, nosotros somos hijos de Dios y Dios tiene planes con nuestras vidas, con nuestras casas, con nuestras familias, pero entonces pongamos el orden de Dios. No tengamos miedo, meditemos en nuestros caminos. Este es el tiempo, hermanos. En diciembre se acostumbra mucho en la tierra, a lo largo de toda la tierra, que es el fin del año y ellos pusieron sus tiempos y todo lo demás. Se celebra una Navidad que no es de corazón, eso es inmundicia delante de Dios. Todo eso que se hace, el alumbradito y todas esas cosas, Papá Noel, todos esos regalitos, todo eso, no, ese es el mundo y nosotros venimos del mundo y tenemos que despojarnos de todas las cosas que son del mundo, porque no le agradan a Dios. Entonces, el Señor está con nosotros, pero no hagamos conforme al mundo. Despojémonos de eso que trajimos antes de convertirnos al Señor. Cuando estábamos al mundo y si le servíamos al mundo, ahora le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Espíritu y en verdad, dice la palabra. Muchos hacen planes en este tiempo. Ahorita el diciembre es el año más perverso que hay en el año. Es el mes más perverso, porque es cuando más se desagrada a Dios. Es el mes en que más se desagrada a Dios, fuera del Halloween en octubre. Pero es que el pueblo de Dios de pronto no participa en el Halloween, pero sí en todas estas fiestas que hacen y compran y hasta se endeudan y una cantidad de cosas. Esas fiestas no las creó el Señor. Esas son fiestas mundanas. Arrepintámonos de eso. Meditemos en nuestros caminos, meditemos en nuestros corazones, volvámonos a Dios, porque Él ha dicho que en el momento que lo hagamos, que empezamos a hacer el orden de Dios, Él está con nosotros y nos bendecirá. Y aunque no lo veamos con estos ojos, ya hay un mandato de Dios, ya hay un decreto de Dios de bendición para todo aquel que cree, para todo aquel que obedece y para todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios. Y yo les invito, Getsemaní, esta noche, los que están escuchando, los que pronto ahorita no pudieron escuchar, pero que la van a ver en YouTube, o si esta palabra le llega a alguien más, que el Señor tenga un propósito, que bienvenida sea esa palabra para esa persona. Que haga el Señor, el Espíritu Santo, lo que tiene que hacer con su palabra. La envía y Él es el encargado de prosperarla. Yo solo soy una voz, un instrumento del Señor, un vaso que Él utiliza. Y hoy he colocado esta palabra sobre Getsemaní. En el nombre de Jesús. Oremos. Padre Santo, maravilloso Rey Dios, gracias, papito. La palabra es tan clara que tus pensamientos para nosotros son de paz y de bien, pero que somos nosotros los que no hemos meditado en nuestros caminos ni en nuestros corazones. Y tú nos mandas a meditar en ello para que ya no sea el devorador, teniéndonos en esa opresión, en esa escasez, en esa miseria, Señor, porque nos hemos olvidado y porque no te hemos dado el primer lugar.
que nos podamos convertir de todo corazón a ti cada día, Señor. Cada día mirándote directamente, Señor, tú nos transformas a tu imagen y semejanza. Y entonces, Señor, este año que viene, Señor, como has dicho en tu palabra, Señor, nos esforzaremos, trabajaremos, Señor, por una vez que tú despiertas nuestro espíritu, Señor, como a los pastores, a la junta y a toda la iglesia, Señor. Todo aquel que ha perseverado, a este remanente que ha estado allí, pero que es necesario que meditemos en nuestros caminos y en nuestros corazones. Muchas gracias, Padrito Dios. Recibe, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios.